día se levanta y este cambio se logra con aquellos que respetan la vida y la dignidad y el derecho natural. Somos el partido con coraje, con libertad y moral. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Devolución Responde, un programa del Partido Devolución que hace llegar sus opiniones y análisis respecto a los temas de coyuntura. Bueno, ya todos sabemos hace una media hora aproximadamente que el gobierno ha prorrogado la cuarentena por 14 días más. Nuestra consideración es que esto se viene repitiendo igual que el expresidente Vizcarra. Recuerden bien que la cuarentena no frenó los contagios a nivel nacional, que quede bien claro eso. Esa medida de Vizcarra no funcionó y tampoco va a funcionar, porque está probado que las cuarentenas no detienen los contagios. Que los gobiernos hagan creer a la gente que se puede llegar a una política de cero contagio es una gran mentira. Están engañando. Lo que hemos señalado es que debe estar más bien focalizada la lucha contra esta enfermedad, poniendo a las personas que estén en una situación de vulnerabilidad en una situación distinta al resto que quieren trabajar, producir, estudiar. Ellos pueden hacer su vida normal, más no las personas que tienen enfermedades graves o algún tipo de vulnerabilidad por su edad. Entonces, esta prórroga que el gobierno ha insistido se debe de nuestro concepto fundamentalmente al papel que está jugando el Colegio Médico del Perú. El Colegio Médico, señor director, vamos poniendo las primeras comunicaciones que efectuaron ellos como un gremio el año pasado. ¿Qué es lo primero que señaló el Colegio Médico? El Colegio Médico señaló que exige una cuarentena total. Una cuarentena total. Es decir, llevándonos al extremo de encerrarnos a todos sanos y enfermos a una situación de encierro, confinamiento en los estilos del siglo XIII y XIV en Europa, sin que podamos salir ni siquiera a hacer ejercicios. Y eso no detuvo, sino aceleró el número de contagios, llegando a un pico que se produjo en el mes de mayo. O sea, ahora el gobierno va a hacer el mismo error, va a cometer el mismo error. ¿Y cuál es la razón? Vamos a ver eso después. Pero hay otro también comunicado del Colegio Médico en el cual ya empieza a decirle al gobierno cómo debe actuar en materia económica. Y la materia económica es que dicen que todas las personas, todo trabajador mayor de 60 años o que padezca alguna enfermedad degenerativa, tiene que estar en su domicilio y trabajar desde ahí. O sea, la generalidad de su ciencia, que para eso han estudiado, simplemente está prescribiendo medidas de orden económico. Por ejemplo, en este caso, estamos observando cómo el Colegio Médico empieza a meter sus narices a un asunto que no ellos son competentes. Lo único que son competentes para atender personas. En otro comunicado después de este, pudimos apreciar que ahí está planteando una serie de digamos, medidas y sobre todo esta, la del segundo párrafo, que dice, además de asegurar la llegada de las vacunas, es importante planificar todo el proceso de inmunización que certifique un porcentaje de cobertura igual al 95%. Por ejemplo, esto es gestión económica, eso no es medida médica, prescripción médica para que se curen las personas. Además, en el siguiente párrafo dice, asimismo, es imperativo que se cree una herramienta de supervisión y control. Eso ya es control social. O sea, los médicos no han sido formados para
atrapar a todo el mundo y controlarlos. Eso solamente hacen los campos de concentración, los nazis, los fascistas. Los médicos no tienen ninguna autoridad ni profesional ni moral para encerrar a la gente y controlarla y hacerle seguimiento. Eso solamente se hace con policía secreta, se hace con algún tipo de medidas coactivas, de persecución política y ese tipo, ahí está. ¿Y cuál es el argumento? Ah, las personas vacunadas. Por ejemplo, ese es un caso donde vemos cómo poco a poco, con estas medidas, el colegio médico ha sido un actor principal en la destrucción de la economía que ha dejado a mucha gente sin empleo, sin ingresos. En el siguiente comunicado también hay otra medidas que está prescribiendo. Dice, para fortalecer los servicios de salud en las semanas siguientes, o sea, ya después de esta primera cuarentena, dice, en el primer punto, dice, ampliar la oferta hospitalaria con recurso humano especializado y mayor número de camas. Por ejemplo, eso es una medida de política económica y que implica mayor gasto público. Entonces no está dando prescripción médica, está dándole recomendaciones de política, que es distinto. Por eso decimos que es un actor político el colegio médico. Cuando nosotros vemos al colegio médico, no lo vemos a médicos, vemos políticos en una plataforma gremial. Y así ustedes pueden ver en el punto 2, sobre todo después de la coma, donde dice, se debe contar con normas excepcionales que le permitan laborar en más de una entidad del Estado. O sea, ya abre un forado presupuestal porque ahora un médico puede trabajar en dos dependencias del Estado. ¿Cuántos maestros también quisieran tener ese mismo privilegio de poder trabajar en dos colegios del Estado, ¿no? Para ganar más dinero. Y asimismo, en el punto número 13, en una gestión concertada de la pandemia, dice, en la punto número 2, este es más importante de todo, dice, valorar la necesidad de decretar al país un estado de desastre nacional. O sea, acá lo que está es como imponer la ley marcial, porque ahí va a salir el ejército como si hubiese ocurrido un tsunami, un terremoto, un desborde de los ríos y pone inmovilización total, ¿no? Para que el gobierno empiece a gastar, porque esto de desastre nacional es más que emergencia nacional. En una situación de emergencia, los gobiernos empiezan a gastar como si fuera cheque en blanco, empiezan a gastar y después ya rinden eso cuentas en el Congreso. Por eso el déficit fiscal es bastante abultado desde el año pasado. Entonces le están dando carta al ministro de Economía, o sea, lo está apoyando políticamente al ministro de Economía para que gaste más, para que haga una política de gasto público acelerado. Esto ya lo conocemos como gasto keynesiano o gasto público y medida de aceleración contracíclica, que es más que todo es un gasto y está contradiciendo las leyes básicas de la economía, que es el gasto privado el que debe liderar la economía y no el gasto público, porque el gasto público se saca dichos recursos de los bolsillos de todos. O sea, acá se le está dando protagonismo al Estado. Por eso decíamos, el colegio médico es una entidad política que es bajo el rótulo de salud o médico, actúa en favor de un gobierno para que haga la del gasto con la chequera en blanco. Siguiendo no sé si seguirá un comunicado más, ahí tenemos el último caso en que ellos habían planteado un sistema de salud estatal, uno nuevo, o sea, reforzar el socialismo medicinal, o sea, de los servicios de atención médica en manos del Estado. Por ejemplo, eso ya es una visión política de cómo ve la gestión del Estado. O sea, no es neutral. Recuerden, señores, el colegio médico no es una entidad profesional, es una entidad política porque juega en la política pública. Cuando ustedes quieren saber si una persona es profesional, tiene que desempeñarse en su ámbito profesional, no estando en las lides políticas diciéndole al gobierno qué debe hacer y qué no debe hacer. Ahí está pues el gobierno desorientado. Los médicos de este gremio no saben de economía. Los mismos médicos entre sí, para hablar de esto que entre comillas se llama salud pública, porque no existe salud pública, existe salud personal. Están dando
una serie de prescripciones que entre médicos y médicos se contradicen. Es lógico. Médicos y médicos se contradicen porque las opiniones de los médicos se basan sobre la salud, entre comillas, pública de algo que no existe. Lo único que existe es lo real y lo real son las personas. La salud pública del público en realidad es de las personas. Entonces tú para saber si una persona está bien o mal, tienes que hacer diagnóstico personal y eso se llama curar a una persona. No es curar a las personas, porque tú tienes que actuar y cada persona es una realidad biológica diferente. Entonces están engañando el colegio médico con estas medidas que afectan la economía y están actuando políticamente. Por eso yo no veo ahí médicos, lo que yo veo son candidatos políticos para listas congresales para la Asamblea Constituyente que lamentablemente parece que va a ser inevitable. Efectos, entonces, que presenta estas medidas. Vamos a presentar lo que ya ocurrió anteriormente, porque esto va a ocurrir de nuevo. Ya miren, esta extensión de la cuarentena es la misma práctica vizcarrista. Es la misma práctica vizcarrista, donde los médicos se ponen de acuerdo para decirle al gobierno cómo debe hacer las cosas y dándole una manito al gobierno y el gobierno está feliz porque así puede controlar las elecciones, puede controlar la economía, puede controlar, entonces puede gobernar mejor, porque la gente en las calles trabajando normal y ganando su platita y etcétera, haciendo su vida como debe ser, sería más crítico al gobierno. Ahora pretenden silenciarnos por la cuarentena y no decir nada, al punto que Facebook, Twitter y las demás redes sociales se prestan al juego de los gobiernos asociados con estas empresas mercantilistas del Big Tech, ¿no? De este que se llama Facebook, Twitter, WhatsApp y todo del grupo de este conglomerado de las empresas tecnológicas grandes en el mundo. Vamos, señor director, a ver qué va a pasar si las medidas se mantienen. La siguiente, por favor. Si las medidas se mantienen como están. Siguiente, siguiente. Vamos a las gráficas. En el caso de lo que vamos a observar, en lo que ocurrirá, es primero, la población que está actualmente empleada va a entrar en un ciclo de pérdida de empleo. O sea, empieza por Lima Metropolitana, donde se supone que es la mayor concentración, que es un tercio de la población está en ese departamento o región, y empieza a ir cayendo, como ustedes ven, la línea azul es la pérdida de empleo, y se va haciendo cada vez más negativa. O sea, vamos a padecer lo de abril y mayo y las personas no le va a alcanzar ese bono de 600 soles, etcétera. Entonces van a ver de nuevo que van a cerrar colegios, van a cerrar restaurantes de las peores condiciones porque ahora estamos en peor condición que en marzo. En marzo todavía se heredaba de lo de enero, ahora va a ser peor. Entonces la situación se va a volver más crítica y se va a poner feo, ¿no? Vamos a otra gráfica. También ahí van a notar ustedes cómo la morosidad bancaria, es decir, ya el ministro hoy día salió a señalar que van a prestar 2.000 millones de soles, o sea, más deuda pública. Recuerden que la deuda está financiando el 27% del presupuesto estatal. Fíjense cómo esa gráfica del azul significa que cada vez nos vamos a ir endeudando más porque como los ingresos caen, la gente recurre al crédito para asumir sus gastos de agua, luz, teléfono que son inevitables y de la educación. Siguiente gráfica, señor director. En la siguiente gráfica ustedes van a ver cómo el Banco Central va a salir seguro con una medida de apoyo que se llama garantías, dándole más circulante a los bancos para que redistribuyan los créditos a las empresas que lo necesiten, porque esta cuarentena, como digo, va a ir acelerándose, porque ya extendió un mes, ya es un mes prácticamente cuarentena, es un mes en el cual está deteniéndose de a poco, no tanto como la vez pasada, que esa sí fue tipo una encerrona con tanques y patrulleros por todos lados, parecía un golpe de Estado, ¿no? Pero seguramente no deben estar ya calculando cómo debe ser, porque recuerden, el 80% de la población está en contra de la cuarentena. El 80% de la población está en contra. Y los medios de comunicación están tratando de lavar este 80% haciéndolo pasar que la mayoría de la gente está de acuerdo, ¿no? Y eso no es verdad. En otra gráfica que ustedes van a ver, van a experimentar esto que viene a continuación.
el gasto del Estado va a superar a los ingresos del Estado, porque al apagarse por una cuarentena el aparato productivo se va a producir menos ingresos y los hospitales le va a seguir faltando oxígeno, le va a faltar camas, porque ¿qué es lo que hace una cuarentena? Con un déficit fiscal, o sea, que decir que los gastos superan los ingresos y no hay dónde gastar más. Lo que hace es simplemente cubrir, o sea, ponerle una cortina a un desastre que no tiene que ver la gente. Por eso la cuarentena, porque si dejas tú a las personas libres, la gente por alguna razón van a ir al hospital y van a decir no hay cama, no hay esto, no hay lo otro, y se va a quejar y la popularidad del presidente va a ir cayendo. Es la cuarentena, es una medida política, no es una medida sanitaria, es una medida política porque ya hemos dicho, y se ha comprobado empíricamente, el año pasado la encerrona de Vizcarra no detuvo los contagios de esta enfermedad. Y ahora el gobierno lo está haciendo. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque va a detener los contagios? No, no lo va a detener, esto va a seguir. Lo que está haciendo es evitar que más gente vaya a los hospitales. Entonces, eso es una de las medidas. Fíjense, hay otra gráfica que quería mostrarles sobre cómo se va a ir comportando el resultado. La siguiente, por favor, la siguiente. Pues bien parecida a la anterior que hemos visto. Entonces, la siguiente, la siguiente. Hay una que se refiere a ver, si me lo ponen. Ah, ya, ok, lo dejamos ahí. Pero ahora, usted dirá, bueno, señor Tapia, usted anda criticando al gobierno, no ofrece salida. Sí, nosotros ofrecemos una salida. Y ahí tenemos el proceso de las 5 reformas. Ya tenemos un año en esta situación, prácticamente un año. ¿Qué hizo desde el momento en que empezó todo esto el gobierno? Hizo algo lo que le recomendamos en marzo. Haga usted la reforma política de una vez. Aplique la reforma económica liberalizando los mercados, achicando el Estado, que el sector privado lidere esta economía y este combate contra esta pandemia. Que tiene que hacer las 3 reformas sociales, hay que reformar la educación, hay que reformar la salud, para que el sector privado sea la que lidere, la que ponga las inversiones privadas en ese momento donde más se necesita. ¿Y qué es lo que más se necesita? Son más camas. ¿Qué se necesita? Más vacunas. ¿Qué se necesita? Más hospitales. Y eso lo puede hacer el sector privado, pero obviamente no lo va a hacer sin las otras 2 reformas, que es la reforma política y la reforma económica. La económica es la que da empleo y trabajo. La política es la reducción de impuestos vía reducción de funciones del Estado. Y entonces cuando tú tienes las 5 reformas, estás adecuando la economía y las necesidades públicas de las personas a la nueva situación que nos encontramos, que es la de tener más servicios de atención médica y menos servicios en el Estado, por ejemplo, cultura. ¿Qué tiene que hacer ahí cultura acá en la pandemia? No tiene que hacer nada, tiene que cerrarse ese ministerio. El de la mujer también, el ministerio de turismo, el ministerio de la producción, el ministerio de trabajo, de economía. Hay muchos ministerios que hay que cerrar porque no sirven en el actual contexto y ya llevamos un año con este problema. Entonces, ahí está nuestra propuesta, se lo estamos alcanzando al gobierno para que de una vez actúe, no postergue esto y no haga sufrir a la gente con más confinamiento porque está destruyendo la salud mental de los ancianos como de los niños que andan llorando dentro de sus casas porque no pueden salir. Eso no puede ser, porque esa medida hace perder empleos, va a hacer perder ingresos a la gente y se va a empezar a preocupar. Seguramente la tasa de suicidio va a elevarse por esta presión que existe de que no puede encontrar trabajo y además no puede disfrutar al aire libre porque pone tanquetas, soldados, ponen imágenes y encima los medios de comunicación que se presta a meterle miedo a la gente. Ahora tiene miedo a la vacuna, tiene miedo a salir, tiene miedo a respirar, tiene miedo a acercarse a la gente. Esto es una política tipo la Unión Soviética de los 30, que empezaron a perseguir a la gente metiéndole miedo de que iban a intervenir sus casas, sus libertades, sus propiedades. Así estamos. ¿Y quién es el corresponsable? Porque el principal responsable es el gobierno. ¿Quién es el corresponsable de esta situación? Colegio Médico, donde sus dirigentes actúan políticamente y no como profesionales de la salud. Por eso que nuestros médicos en los hospitales que está frente al Hospital Arzobispo Loaiza, el Instituto Bartolomé, han salido los médicos
a apoyar a una señora jefa de ese instituto porque describió lo que había ocurrido durante una operación de parto donde se caía el agua y producía además cortocircuito. Y lo salió a denunciar porque ya desde hace meses que no ha venido el gobierno atendiendo sus reclamos de refacción, remodelación de esas salas de operaciones. Y además, los gastos administrativos en el sector salud han aumentado, es decir, más administrativos ganan más dinero que los propios médicos, que es el 30%. Recuerden que el presupuesto en el Ministerio de Salud se gasta más en administrativos que en médicos. Además, y es algo que es una verdad que tampoco se dice, y esto para culminar, el colapso actual de las áreas de emergencia de los hospitales no viene a partir de la pandemia. En realidad siempre ha estado colapsado. Yo he sido testigo, yo he ido a llevar a familiares a hospitales del Ministerio de Salud y de Salud. Y siempre las áreas de emergencia estaban en los pasadizos los pacientes esperando cama para ingresar. O sea, que esto simplemente se ha agravado, pero no es que ha colapsado recién ahora, siempre ha colapsado. O sea, el problema del sistema de salud pública es un fracaso, hay que privatizarlo, hay que desregular los mercados, para eso necesitamos ingresos y esos ingresos se obtienen por los mercados libres y teniendo un gobierno pequeño. No es escondiendo los problemas con una cuarentena que no detiene los contagios. Y eso es corresponsable del colegio médico que no dice la verdad. Donde hay 10 médicos, hay 30 opiniones diferentes. ¿Qué clase de médicos son? Ah, porque se meten a hablar de salud pública. No, salud pública no, es salud privada, salud personal. De eso pueden opinar. Del público en general no pueden decir nada, porque no han sido preparados para eso. Solamente los científicos sociales pueden hablar sobre qué hacer con el público. Para eso se han entrenado, para eso pueden decir y pueden opinar con suficiencia y solvencia sobre cómo organizar la sociedad. Y una de ellas, esta ciencia, es la economía. Y la economía te explica que la forma de organizar la sociedad se hace a través de un sistema de división del trabajo llamado mercado. El mercado organiza la sociedad con una serie de criterios, entre ellos la de los precios. Así que el concepto político de esto se llama liberalismo. Así que, amigos míos, esta opinión que hemos dado, justo encajó hoy día con el tema de la cuarentena, es para explicarles estos resultados ya anticipados sobre lo que ya ocurrió en el 2020 y va a ocurrir en el 2021 si mantiene una política errada, tanto del gobierno como del colegio médico. Yo creo que el colegio médico debe más bien irse a sus funciones naturales y originales. ¿Cuál es un gremio médico que debería hacer? Entrenar a los médicos, encontrarle empleo a los médicos, hacer caja previsional, es decir, encontrarle una pensión justa a ellos y simplemente defender sus derechos y abusos. Después, el colegio médico no tiene que opinar sobre salud pública porque la salud pública no existe. Así que, señores, cúrense bien y atiendan bien a todas estas recomendaciones de los médicos particulares y no estos doctorcitos que salen en las televisiones que empiezan a desorientar a la gente y empieza a generar más muertos que vivos con este tema de la pandemia. Bien, eso es todo. Soy José Luis Tapia, quien estuvo con ustedes, como siempre, a las 7 de la noche, de lunes a viernes, aquí en Devolución Responde, un programa producido por el Centro de Comunicaciones del partido. No se olviden de afiliarse. Recuerden, devolución.pe/Michi participa, ahí hay un formulario, llénalo y nos pondremos en contacto contigo para iniciar tu proceso de admisión. Nuevamente, muchas gracias y Dios mediante será hasta el día de mañana. Hoy ya mi patria se levanta y este cambio se logra con aquellos que respetan la vida y la dignidad y el derecho natural. Somos el partido con coraje, con libertad y moral. Hoy decimos